Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría hacerte el análisis y valoración de una compañía interesante como es San Lorenzo. San Lorenzo, en este caso, te iba a hacer una presentación de la compañía, pero después de haber visto, digamos que vuestras opiniones en los comentarios del último vídeo de SDI, en este caso pues he decidido enseñarte la presentación o digamos toda la información de la compañía desde la página web. Antes de entrar en materia sobre lo que es San Lorenzo y todo esto, por si no la conoces, aquí puedes ver digamos en Google, en el buscador, que está cotizando actualmente por debajo de los 35 euros y que es una compañía que, si vemos a largo plazo, realmente la compañía ha generado un 128% de rentabilidad para todos los accionistas desde su salida a bolsa, que fue a finales de 2019, como puedes ver aquí, y actualmente, pues como te digo, cotiza a esos 34,95, es decir, prácticamente 35 euros. En este caso, si vamos a la página web donde está el Investor Relation, donde siempre digo que de aquí se obtiene toda la información, podemos ver que la compañía da muchísima información y en este caso, y a diferencia de otras compañías, realmente San Lorenzo ofrece muchísima información, ¿vale? Porque hay otras compañías que realmente acceder a esa información es más, digamos, difícil, ¿vale? Es más tedioso tener que estar buscando toda esa información, pero lo que me gusta de San Lorenzo es que te pone toda la información en la página web de una forma más visual, resumida, etcétera. En este caso podemos ver también cómo, digamos, tienen aquí un objetivo, ¿vale? El business plan o el plan de negocio de 2023 a 2025 y también como objetivo a 2030, que por supuesto lo leeremos más adelante. También un poquito más sobre la compañía, donde puedes ver que hacen recompra de acciones, también los últimos datos del año fiscal 2022, ¿vale? Donde puedes ver que consiguieron 740 millones, un 17,5% de margen EBITDA, también 74,2 millones de beneficio neto y 100 millones de caja, ¿vale? O de posición financiera de caja, ¿vale? Lo que quiere decir que al final estamos, como puedes ver, ante una compañía interesante. En este caso estamos hablando de una compañía, digamos, de capitalización mediana. De hecho, si vamos a ticker, antes de entrar en materia, puede ver aquí que en la parte de San Lorenzo es una compañía que capitaliza a 1.226 millones y, como ves, el Enterprise Value está por debajo, es decir, que realmente esta compañía tiene caja neta, y al mismo tiempo aquí puede ver que también paga un dividendo, que el payout es de un 26% y con una yield sobre el dividendo, es decir, una rentabilidad sobre el dividendo de aproximadamente el 2%, lo que quiere decir que a todo el análisis que hagamos de la compañía y posterior valoración le tendríamos que sumar ese 2% de rentabilidad extra a lo que supuestamente nos vaya a ofrecer esta compañía a largo plazo. Pero un poco más entrando en materia sobre la compañía, aquí digamos que en el Investor Relation una cosa interesante, como te digo, que es que explica muy bien de qué trata la compañía. Vamos a la parte de descripción y en este caso le voy a dar al botón de traducir para que sea más visual, y en este caso, si bajamos un poquito, ya tenemos toda la información, como puedes ver aquí, de lo que hace la compañía, la historia de la compañía, también digamos que los datos o la evolución histórica de la compañía, tanto por segmentos, tanto también pues por zonas geográficas, como puedes ver, y digamos que te lo voy a explicar de una forma más punto por punto para que conozcas la compañía y veas si realmente es un buen o un mal negocio. En este caso estamos hablando de que San Lorenzo es el líder del sector de yates de lujo, ¿vale? San Lorenzo, como puedes ver aquí, es una marca global líder en navegación de lujo, especializada en el diseño, producción y venta de yates y superyates hechos a medida. Y esto es una parte importante, la parte de hechas a medida, porque a diferencia de otras compañías que hacen producciones en serie, es decir, que producen en este caso pues o vehículos o yates o lo que fuera de forma en serie, es decir, que en cadena, ¿vale? Eso generalmente no aporta un valor adicional, mientras que al hacerlos a medida, eso es un plus para, por ejemplo, personas que quieren tener, digamos, yates premium y están dispuestos al final a pagar más dinero por esos yates. Por tanto, al final digamos que la compañía en este aspecto puede tener, como veremos más adelante, ventajas competitivas como por ejemplo el pricing power o la ventaja de marca, que eso al final la hace ser exclusiva frente a otras marcas. Y como decía, al final eso hace yates y superyates hechos a medida, equipados y personalizados con acuerdos y solicitudes y deseos de la clientela exclusiva, como te decía, es decir, sobre todo esto está más enfocado a, digamos, clientes VIP o clientes premium, que consideran ellos que son ya clientes que tienen varios millones de patrimonio, ¿vale? No unos pocos, sino varios cientos de millones. Entonces,
para este tipo de clientes es para el que está enfocado, digamos, los productos, en este caso los yates de San Lorenzo. Y si seguimos leyendo para, digamos, conocer más información, San Lorenzo es el único actor del sector que opera bajo una única marca, tanto en el mercado de yates de entre 24 y 38 metros de eslora, donde opera desde su creación, y ya nos está diciendo cuándo se creó esta compañía o cuándo fue fundada, en 1958, como el mercado de superyates metálico también de 40 metros, ¿vale? Es decir, que también hace yates de más de 40 metros, como también luego veremos en la parte de segmentación de la empresa. También nos comentan que la singularidad del producto, diseño temporal, la constante innovación, etcétera, 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 al final han permitido al grupo consolidarse como el líder en el mercado de navegación de lujo, que se reconoce bajo la marca de San Lorenzo con excelencia y exclusividad. Es decir, que al final es verdad que San Lorenzo está reconocido como una marca de yates de lujo muy valiosa y muy exclusiva para muchos clientes, y eso por supuesto hace que la demanda frente a esta marca sea muy alta con respecto a la oferta, que al final eso también veremos que es una estrategia de la empresa también para poder subir los precios cada año. Si seguimos bajando un poquito más, aquí nos dan información sobre, por ejemplo, los distintos segmentos de qué tipo de yates venden. Por ejemplo, tienen la división de yates, donde venden yates de entre 24 y 38 metros de eslora, es decir, de punta a punta, ¿vale? También otra, digamos, división es la de superyates, que son yates ya de aluminio o acero de más de 40 metros, entre 40 y 73 metros de eslora. Y la última, que aquí, bueno, la traducción te dice juego azul, pero sería la parte de Blue Games, ¿vale? Que es la división de yates más pequeñitos, que están entre 13 y 23 metros de eslora. Luego, en cuanto al modelo de negocio, la compañía también nos comenta que se basa en la construcción de un número limitado de yates al año, cuidando el detalle y apoyándose en una cadena de suministro de más de 1.500 contratistas artesanales altamente cualificados, con los que por supuesto llevan o tienen relaciones duraderas desde hace años. Al final piensa que la exclusividad de San Lorenzo, a diferencia de otras marcas, el hecho de hacer, digamos, yates personalizados, quiere decir que todo el interior lo personalizan esos más de 1.500 contratistas, ¿vale? Con diseños de muebles, como puede ser pues sofá, encimeras, etcétera, armarios, lo que sea. También puedes poner piscinas, suelos, lo que sea. Es decir, todo el interior se puede diseñar 100%, y es decir, que se diseña y es 100% personalizable por el cliente, y eso hace que tenga una gran diferencia o una gran ventaja frente a otros yates que venden otras marcas. Y por supuesto también en cuanto a la parte de yates limitados, como reconoce la marca, al final piensa que esto, si entendemos un poco de economía básica, cuando digamos que la oferta es limitada, ¿vale? Y la demanda es igual o creciente, es decir, pero la demanda es mayor de lo que es la oferta, al final lo que consigues es poder subirle el precio a los clientes por esa escasez de oferta. Y precisamente esa escasez de oferta lo que crea es una necesidad en la parte de la demanda, es decir, en los clientes finales, que lo que quieren es hacerse con un barco de San Lorenzo. Y eso al final lo que hace, entre otras cosas, es que al limitar la oferta hace que sea más exclusivo y por tanto puedan estar año a año subiendo los precios, y que cada vez más demanda, es decir, más clientes de ese nivel o poder adquisitivo quieran la marca San Lorenzo frente a otras marcas por el deseo de tenerla, ¿vale? Aquí también, antes de entrar en la parte cuantitativa, vamos a entrar en la parte de compañía, donde también nos dan más información, como puedes ver aquí. Aquí, por supuesto, también hay partes que no voy a comentar, ¿vale? Pero que sería, como siempre, interesante que te leyeras. Por ejemplo, la parte de los astilleros, como los tiene repartidos, que están de forma estratégica, como veremos luego, ¿vale? Donde evidentemente se diseñan, fabrican y terminan, por supuesto, poniendo a la venta esos posteriores barcos, ¿vale? De la compañía. Pero en este caso, digamos que, bueno, es bueno conocer la capacidad de esos astilleros y que, por supuesto, la compañía invierte para seguir mejorándolos y colocándolos de manera estratégica. Pero, por ejemplo, si seguimos bajando, cosas curiosas que podemos ver es que también ha estado en un ranking entre las 20 mejores constructores de yates de más de 24 metros, ¿vale? Que es una cosa interesante. También podemos ver que tienen una oferta
de 1000 yates y que tienen también la oferta limitada a 50 clientes al año, ¿vale? Por lo que te digo que eso ayuda a tener una limitada escasez de oferta y eso ayuda a subir los precios de los barcos. Y también en cuanto a valores atemporales de la marca, también comentan que desarrollan diseños y estilos que se convierten en clásico y que sobreviven a las modas y tendencias, es decir, que al final los diseños de San Lorenzo sirven para de aquí, digamos, a varios años vista, ya que no pasan de moda, por decirlo así, y su objetivo, por supuesto, es ser reconocido como la máxima referencia en yates y superyates a medida, ¿vale? Y en cuanto a la historia, también para que la veas de forma resumida, aquí, por supuesto, como puedes ver, podemos ver el historial de la compañía, por ejemplo, desde su salida, o mejor dicho, desde su fundación 1958, y por ejemplo, aquí si seguimos avanzando un poco, donde puede ver la evolución de la compañía, donde ha sacado distintos modelos, donde por ejemplo entró el CEO actual, que es el que hizo un cambio de dirección en la compañía para que se enfocara más en yates y superyates de lujo, que es el señor Máximo Perotti, ¿vale? En 2005, que entró y tuvo una participación, digamos, máxima. Entonces a partir de ahí cambió la dirección de la compañía para bien, por lo que se ve. Y aquí, por ejemplo, recientemente puedes ver cómo en 2019 está cuando San Lorenzo salió a cotizar en bolsa, y en 2020, por ejemplo, sacó un nuevo modelo. O sea, aquí puedes ver, digamos, que la historia o la evolución de toda la compañía, que por supuesto eso es para que más o menos conozcas la dirección de lo que ha hecho tanto el equipo directivo como la compañía, cómo ha evolucionado, qué modelos ha ido creando. Volviendo a la parte de descripción de la compañía, ahora si nos metemos un poco más en la parte cuantitativa para ver también los aspectos financieros más destacados de todos los últimos años, podemos ver que en cuanto, por ejemplo, a revenues, ha pasado de 231 millones a 740 millones, más o menos se ha multiplicado por unas 3-4 veces, ¿vale? Después, en cuanto a EBITDA ajustado, ha pasado de 28 millones a 130 millones, lo que quiere decir que también se ha multiplicado por un poquito más, por 4 veces y pico. Luego, en cuanto al margen EBITDA, puedes ver cómo también ha crecido desde 2017 a 2022, pasando del 12,5% al 17,6%, y se espera que para este 2023 esté aproximadamente en el 18% de margen, lo que quiere decir que aumentar el margen prácticamente lo que produce es que se genere apalancamiento operativo, es decir, que por las mismas ventas, si aumentan los márgenes, optimizando costes o reestructurando la empresa, entre otras cosas, pues al final lo que consigues es generar más beneficio con las mismas ventas, y eso al final lo que produce es evidentemente un mayor beneficio y por tanto para nosotros como accionistas un mayor crecimiento o revalorización de las acciones. También al mismo tiempo el beneficio, como puede ver, se ha multiplicado por 7 veces, es decir, mientras digamos que la compañía ha crecido sus ventas más o menos en torno a 3-4 veces, 3 veces y media, 4 veces, digamos que el beneficio neto se ha multiplicado por 7, precisamente por ese apalancamiento operativo. Luego, en cuanto a inversiones, puede ver que han pasado de 18,5 millones a 50 millones, lo que estamos hablando en este caso de CAPEX, sobre todo también de expansión, en este caso porque la compañía, al ir aumentándolo para crear nuevos astilleros para poder producir, fabricar, crear nuevos modelos de barcos, pues evidentemente necesitan nuevos astilleros. Otra cosa distinta es, por ejemplo, el coste de financiación o el coste para crear o producir un barco, que en este caso piensa, que lo comentaré más adelante, que el cliente realmente financia la construcción de ese barco pagando a plazos, que al principio dan una entrada, luego van pagando distintas cuotas para ir financiando el barco, y al final digamos que esa parte, la parte de construcción del barco, digamos que está financiada casi el 100% por el cliente. Pero otra cosa distinta, como digo, son las inversiones de la compañía, sobre todo en nuevos astilleros, para evidentemente aumentar la capacidad productiva, aunque luego por supuesto ellos limitan deliberadamente esa oferta para poder subir los precios posteriormente, ¿vale? Y al mismo tiempo también la posición financiera, es decir, la caja, que ha pasado de 36 millones a unos 100 millones en 2022, lo que quiere decir que al final, como se ve, la compañía tiene cada vez más solvencia para que en caso de digamos, algún momento futuro de incertidumbre, pues el tener caja disponible pues hace que tenga más capacidad de maniobra para poder seguir construyendo, para seguir invirtiendo o para incluso hacer algunas adquisiciones como ya han hecho, y también comentaré luego, evidentemente a múltiplos mucho más baratos. Entonces todo esto al final, como ves, son datos también positivos de la empresa, que lo que hacen es
dejar claro que estamos posiblemente ante una inversión muy interesante. Pero si seguimos bajando también en cuanto a evolución de las ventas y la vemos segmentado, digamos que en este caso aquí vemos la parte de segmentación de yates, que vemos cómo ha crecido claramente, pasando de 174 millones a 464 millones la parte, como digo, de yates o el segmento de yates. El segmento de superyates también ha crecido fuertemente, pasando de 51 millones a 200 millones, es decir, se ha multiplicado prácticamente por 4, mientras que digamos que la parte de yates se ha multiplicado más o menos por 2 veces y media, 3 veces, podríamos decir, más o menos incluso, o un poquito menos, ¿vale? Luego está la parte de Blue Games, que como ves, digamos que apareció en 2018 y realmente suponía más o menos 5,9 millones, es lo que consiguieron, pero esa parte digamos que ha crecido más y como puedes ver ha pasado de 5,9 a 76 millones, lo que quiere decir que ha tenido un fuerte crecimiento esa parte del segmento. Y luego la parte de Others es que también otro segmento que tiene la compañía es por supuesto reparaciones, reacondicionamiento, es decir, digamos que mantenimiento de los barcos, etcétera, etcétera, que todo eso también por supuesto genera o ha generado beneficios. Y como ves, por ejemplo, en 2017 y 18 generaba 4,7 millones y 13 millones, y aparte los siguientes años digamos que ha generado menos porcentualmente, ¿vale? Aquí no sale, pero sí es verdad que ha seguido o ha continuado la empresa ofreciendo esos servicios de reacondicionamiento, de mantenimiento, etcétera, y es una parte o un segmento también a tener en cuenta. Y por supuesto, al final, si también queremos ver un poco la estructura, digamos, geográfica de la compañía, es decir, cómo está diversificada a nivel mundial, podemos ver que la parte de Europa es la que realmente más peso tiene, con un 56%, aunque la intención del equipo directivo también, como vemos más adelante, es digamos que reducir la exposición a Europa e intentar abrirse o ampliarse a la parte de América, sobre todo la parte de Estados Unidos, donde hay muchos multimillonarios, y al mismo tiempo también la parte de Asia-Pacífico, que también quieren desarrollar esa parte, porque también digamos que por Asia se está incrementando la cantidad de tanto clase media como clase rica, por decirlo así. Entonces digamos que más o menos la estructura quedaría en Europa un 56, en América actualmente un 23, en Asia-Pacífico un 14 y en el resto digamos que un 5,7, lo que más o menos ves que la compañía está bien diversificada. Luego, si vamos a una presentación donde nos da la compañía más información, aquí por ejemplo puedes ver digamos cómo el mercado está estructurado y cómo se compara con otros competidores, entre otras cosas. Aquí por ejemplo puedes ver que San Lorenzo es el líder frente a otros competidores, o ha sido el líder en yates de entre 30 y 40 metros, y aquí por ejemplo te sale digamos que una lista de lo que sería considerado por ranking, digamos las marcas o el nivel de marcas, la puntuación de cada marca, digamos de yates que son comparables directos con por ejemplo San Lorenzo. De aquí por supuesto puedes sacar ideas donde hay algunas compañías que cotizan en bolsa, y por supuesto, como ya he explicado en el canal, siempre es interesante analizar también a los competidores y no solo a la propia marca. Luego, si seguimos bajando, aquí podemos encontrar cómo nos hablan de la parte de limitación de construcciones, que es un punto importante de la compañía. Aquí por ejemplo se comparan con otras marcas, pero lo interesante de esta slide, lo que me interesa es la parte de creación o de venta de yates que tienen cada año. En este caso ves que la oferta es limitada. En 2018 tenían un poquito más, pero luego 2019 pues 37, 55, 61, 64, y como veremos más adelante, digamos que más o menos se estima a que ese crecimiento de oferta sea en torno a ese 3%. De hecho, si seguimos bajando, y en cuanto a limitación de unidades creadas, ¿vale?, de nuevos modelos que crea la marca, también por supuesto vemos como aquí cada año han ido creando nuevos modelos de barco. Lo que te decía, al final el modelo por fuera es más o menos similar, pero luego cada uno puede ser 100% personalizable, y por ejemplo para 2022 se creó el SP Line, y para este 2023 se espera que se cree el X Space y también el BGM en 2023, que sería digamos que un barco para la parte o el apartado de Blue Games, ¿vale? Y también esta para la parte de superyates, que sería un yate de 44 metros, lo que quiere decir que, como ves,
al final van sacando nuevos modelos, pero poco a poco, año a año, para evidentemente limitar esa oferta. Luego, si seguimos bajando, puedes ver aquí un poco más de información sobre la empresa, que está bien también que conozcas un poco más de la historia, y también ves aquí algunos ejemplos de barcos que vende la marca. Como ves, son barcos realmente de lujo, algunos evidentemente tienen tecnología punta y, como te digo, son 100% personalizables. De hecho, hablando de la parte personalizable, aquí por ejemplo nos ponen unas slides comparándolas con otros coches o marcas de coches que también, por ejemplo, ofrecen esa opción de personalización, y que eso al final le da un toque premium a la marca. Como puedes ver, San Lorenzo está en esa dirección, y este equipo, que es el equipo de diseño, al final lo que hace es crear o centrarse en que los interiores sean, digamos, únicos, a diferencia de otros barcos, lo que al final hace que el cliente se sienta más exclusivo frente a otro que pueda tener el mismo tipo de barco. Para que entiendas un poco más, aquí como puedes ver te traigo un vídeo que puedes encontrar en YouTube de, por ejemplo, el San Lorenzo SX112, el superyate, donde te van a enseñar más o menos un tour de este yate en concreto, que es un yate valorado en 16 millones de dólares. Como puedes ver, más o menos aquí nos hacen un tour y lo tengo muteado. Al final en YouTube puedes encontrar distintos tours que hacen por distintos yates, y puedes ver que yates similares por dentro no son exactamente iguales. En este caso puedes ver aquí tanto la parte exterior, como ves, evidentemente tiene un diseño único. También en la parte, si vamos un poquito más hacia la parte interior, puedes ver, por ejemplo, cómo está estructurada la parte, que evidentemente tiene sofás, tiene televisores, tiene evidentemente cocina, nevera, todo esto, también tiene jacuzzi, es decir, 100% personalizable. Y como puedes ver, si avanzamos en el vídeo, aquí donde nos van mostrando que también tiene dormitorios, baño, ¿vale? También tiene incluso piso superior, como puedes ver aquí. Es decir, estamos hablando de realmente una marca, o digamos un tipo de barcos de mucho lujo. Como puedes ver, incluso aquí ves cómo va subiendo a la siguiente planta, y también tiene unos diseños bastante buenos para ser evidentemente un tipo de marca de yate que está enfocada a la parte del sector de lujo. Y por supuesto, esto al final lo que hace es que el cliente sienta que es más premium frente a otras marcas. Volviendo a la presentación, otro punto por el que se está centrando, digamos, que la compañía en mejorar, es la parte de fidelización de los clientes. En este caso estamos hablando del San Lorenzo Club, es decir, un club de selectas personas, es decir, multimillonarios o personas con un patrimonio muy alto, al que quieren pertenecer, digamos, que todos los compradores de un bote o un yate San Lorenzo. En este caso, la compañía ha fabricado 1000 yates, y digamos que lo interesante es que todos los nuevos clientes que sobre todo pertenecen al San Lorenzo Club, es decir, clientes fieles, aquí por ejemplo puedes ver como estos nuevos clientes que son fieles a la marca de San Lorenzo suelen comprar un segundo San Lorenzo cada 4,5 años, es decir, normalmente compran uno, y de media cada 4,5 años suelen comprar otro. Y lo interesante no es solo eso, sino que por el segundo que suelen comprar, o los siguientes, suelen pagar de media un 68% más, lo que quiere decir que al final terminan comprando un bote o un yate San Lorenzo, y según pasan los años, como tienen disponible mucho capital, terminan comprando otro para evidentemente disfrutar también de lo que viene a ser esa sensación premium, tener el yate de lujo y personalizado. Y el hecho de gastar, o cada 4 o 5 años tener esa cierta recurrencia, y encima gastar o invertir más en pagar un nuevo yate un 68% más, hace que por supuesto la marca pueda capitalizar todo ese interés por, digamos, los fieles de la marca, en este caso los que pertenecen al club de San Lorenzo. También, para conocer un poquito más la estructura de la compañía, es interesante ver cómo está repartida y cómo tienen las diferentes divisiones, tanto la parte artesanal local como la creación de yates, superyates, etcétera. Aquí, como puedes ver, sobre todo en Italia, que digamos que es el centro donde más se crean y fabrican estos yates, pues ves que tienen diferentes, en este caso, astilleros, ¿vale? Donde por ejemplo está la Spezia, donde tienen la división de superyates, ¿vale? Después en la Ameglia, donde está la división de yates y Blue Games, también en Massa la división de yates, y también en Viareggio, donde tienen la división de yates. Digamos que, como ves, la división de yates es la más amplia, es donde realmente tienen un mayor número de clientes, un mayor número de demandas, y por tanto es donde más tienen un mayor número de ofertas, donde necesitan
crear más yates, es decir, recuerda los yates que son más o menos de tamaño medio, pero luego tienen una única división de superyates, es decir, yates de más de 40 metros de eslora, y luego también una parte de Blue Games pequeña, ¿vale? Pero todo esto repartido y bien estructurado en la parte de Italia. Lo interesante que te comentaba también antes es la distribución geográfica de la compañía, donde puedes ver que tienen parte en Europa, en Asia Pacífico y en América también, y en el resto del mundo. Y por supuesto, una cosa interesante que no he mencionado antes, pero que es bueno saberlo, son las adquisiciones que hace la compañía. En este caso, la última adquisición, Simpson Marine, ¿vale? Que es una adquisición del H1 de 2023, ¿vale? Con expectativas que tenían, y que por supuesto aquí nos habla un poquito más sobre esa adquisición, porque es interesante tener en cuenta las adquisiciones, si son o no estratégicas de las compañías, y como puedes ver, sí son estratégicas, porque en este caso aquí esta, digamos, adquisición se centra en cubrir toda esta zona de Asia Pacífico. Como ves, evidentemente tiene cobertura para China, Shanghái, Vietnam, Malasia, Hong Kong, es decir, toda esta parte que vemos de aquí. Digamos que aquí la empresa o esa adquisición ayuda evidentemente a mejorar los servicios para esta zona geográfica, tanto los servicios como evidentemente la venta de sus productos, es decir, de sus yates. Y por supuesto, eso al final lo que hace es que la compañía se internacionalice de una forma más efectiva. Luego aquí también podemos ver cómo se espera hasta 2025 los nuevos modelos, y cómo, por ejemplo, pueden ir pasando de distintas divisiones, por ejemplo, de la parte de yates de 13 a 17, de la parte, por ejemplo, de superyates, aquí en este caso pasar de 7 a 8, y de la parte de Blue Games pasar de 6 a 11, lo que quiere decir que el tener al final nuevos modelos y nuevas creaciones o actualizaciones de modelos, porque también hacen actualizaciones de modelos antiguos y los renuevan o los reforman para evidentemente, digamos, que darle una parte más fresca y poder venderlos casi como si fueran nuevos modelos, pues eso hace al final que, digamos, el cliente tenga incentivos a seguir comprando nuevos yates, o por lo menos a ir actualizándolos si los tiene muy antiguos también. Una cosa importante que siempre debemos de tener en cuenta es, por ejemplo, el potencial de los clientes y el potencial a largo plazo de que vengan más clientes o que esos clientes vayan desapareciendo. En este caso aquí, si vemos el mercado de clientes potenciales de la marca San Lorenzo, aquí por ejemplo podemos ver la evolución de los clientes. En este caso estamos hablando de personas con un patrimonio superior a 50 millones, ¿vale? Que es esto de aquí, este nombrecito de aquí, que se refiere a personas con más de un patrimonio de más de 50 millones. Podemos ver cómo ha crecido de 128.000 a 385.000 que se espera en 2026, lo que quiere decir que si cada vez hay más personas que tienen ese patrimonio de más de 50 millones, quiere decir que son clientes más, o cada vez hay más clientes potenciales para comprar cualquier yate de la marca. Pero es que eso no es todo, sino es que encima la edad media de esos nuevos clientes que cada vez van creciendo, es decir, de nuevos multimillonarios que cada vez son clientes más potenciales para la marca de San Lorenzo, tienen una edad media menor. De hecho, antiguamente la edad media de los clientes que compraban un San Lorenzo era de 56 años, pero ahora está pasando a 49. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es positivo, porque significa que si los nuevos clientes son más jóvenes, quiere decir que a lo largo de toda su vida pueden terminar comprando incluso 2 o 3 yates a lo largo, como digo, de toda su vida, mientras que si ya son más mayores, lo normal es que se terminen comprando uno para disfrutar de su jubilación, en este caso. Y también eso no es todo, sino que de hecho, o debido a, digamos, los intereses del cliente de por qué San Lorenzo es personalizable, también es interesante ver cómo puede aprovechar el cliente la marca. Y precisamente aquí podemos ver la duración, más o menos la duración media de cada cliente que pasa en un yate que termina comprando. En este caso, anteriormente era de 60 días, pero ahora aproximadamente suele ser de 120 días, el tiempo que terminan disfrutando del yate, es decir, que se van a alta mar, que disfrutan de los interiores de la marca y tal. Y eso garantiza o va, digamos, en favor de San Lorenzo, ya que al tener un interior más personalizable hace que los clientes disfruten más de ese yate y por tanto quieran pasar más tiempo. Y eso al final, el tener un mayor tiempo de uso del propio yate, hace que por supuesto necesite también más reparaciones, más actualizaciones, etcétera, lo que al final hace que exista una recurrencia o un círculo de recurrencia de ingresos en cuanto a que el cliente o quiera comprar nuevos San Lorenzos o
o que quiera actualizar el que ya tiene porque pasa más tiempo en él y necesite también incluso invertir más para que los interiores sean más cómodos, más agradables. También lo que te comentaba antes en cuanto a la evolución de oferta, aquí podemos ver como los yates de más de 24 metros de construcción han crecido en torno a ese 2,5% y de hecho se espera que más o menos la marca haya vendido o construido 1.203 yates para 2023, es decir, construidos y por supuesto vendidos, y eso al final lo que hace es que, como decía, esa limitación de oferta te da una sensación de necesidad por parte de la demanda que esté dispuesta a pagar todavía más capital, y por tanto esta compañía, como ya estamos viendo en distintas presentaciones, por supuesto tiene una grandísima ventaja competitiva como es la de marca. San Lorenzo se está posicionando como una de las mejores marcas en, digamos, yates de lujo, y al mismo tiempo también el poder de fijación de precios o pricing power, lo que quiere decir que todo esto al final hace que este tipo de inversión sea mucho más resiliente a la hora de llegar crisis, porque evidentemente también digamos que los clientes que hemos ido viendo de más de 50 millones de patrimonio no tienen problema en pagar o comprarse un yate en momentos de crisis. Entonces al final todo esto que sumamos, tanto limitación de oferta, subida de precios, deseo por parte de la demanda, hace que al final estemos ante una compañía resiliente, como digo, y recurrente en cuanto a ingresos. También otra slide interesante que nos ofrece la compañía es el impacto marginal de los yates. ¿Por qué es interesante ver esto? Porque hay una parte del mercado que ha pensado que el sector o el segmento de los barcos o yates, ya sean de lujo o no de lujo, piensa que normalmente contaminaba mucho, ¿vale? Y el hecho de contaminar mucho, si lo unimos a que, digamos que por ejemplo en el caso de Europa se está redirigiendo hacia unas políticas más ecosostenibles, más verdes, es decir, de emisión cero, y que se exige a muchas empresas que hagan esa transición, lo que quiere decir que al final esos son unos costes que tiene que asumir la empresa para poder hacer esa transición, pues de entrada es interesante ver que el impacto marginal de los yates en términos generales es bajo, no es tan alto como por ejemplo pueden ser otras cosas como contenedores, gas, petróleo, como puede ser por ejemplo incluso manufactura, refrigeración, etcétera, etcétera, o incluso otro tipo de servicios, lo que quiere decir incluso, por ejemplo, aquí también tenemos la parte de vehículos. La parte de vehículos contamina muchísimo más de lo que contamina, o digamos del impacto que influye sobre los yates, que como ves son 553 frente a por ejemplo los 6.878, en este caso kilos por toneladas, y por supuesto eso lo que quiere decir es que al final, como puedes ver, digamos que los yates al no contaminar tanto, esa transición digamos que la tienen un poco más sencilla. Y también tenemos aquí otra slide donde por ejemplo podemos ver cómo la compañía habla de conseguir el objetivo de cero emisiones hasta 2050 o conseguirlo para 2050. Como es una empresa europea, tiene que cumplir con las políticas medioambientales impuestas desde Europa, y por supuesto digamos que ese cambio o esa nueva estructura de empresa se está redirigiendo también a crear nuevos modelos, como veremos más adelante, modelos donde también digamos que tienen una hibridación o tienen una combinación de motores diferentes para poder alcanzar digamos que el objetivo de emisiones cada vez que sea más reducido hasta llegar a ese objetivo de emisiones cero. Y por tanto digamos que este apartado, que el mercado lo ve negativo ya que siempre tiende a pensar que la parte de yates contamina mucho más, pues realmente no se va a ver afectado de aquí a largo plazo. Luego en esta slide ves uno de los modelos que va a crear la marca para cumplir con esos objetivos, por ejemplo a 2030 con lo de cero emisiones e ir poco a poco contaminando menos. En este caso van a ser una marca para 2026 del BGM 65HH que tendrá cero emisiones a baja digamos velocidad, a alta velocidad usará la parte diésel y cero emisiones en la parte de carga. Aquí como puedes ver tiene la parte de tanque de hidrógenos combinado con batería, motor eléctrico y también células de combustible, donde por supuesto utilizaría también la parte diésel. Y como ves, digamos que esto es una de las estrategias de la compañía de ir haciendo cada vez modelos más adaptados también a esa transición ecológica para que no sufran penalizaciones futuras o multas futuras, ya que todo esto está impuesto desde la parte política. Además de toda esta información que nos da la compañía, también nos da un slide donde nos confirman 3 años de guidance, donde podemos ver la evolución desde que ha salido a bolsa de 2019 a 2022, que ha pasado o ha evolucionado los ingresos de 455 a 740,
840 como había comentado, pero el guidance es que esperan para 2023 que esté entre 810 y 830 millones de revenues, es decir, un crecimiento del 11%, también de EBITDA entre 150 y 155, un crecimiento del 17%, un margen de entre el 18,5 y 18,7, es decir, que crezca un punto porcentual. En cuanto a beneficio neto, entre 84 y 86 millones, entre CAPEX 48 y 50, es decir, intentan reducirlo un 2%, porque digamos que para este año, como te decía, como no van a ser inversiones en astilleros, pues digamos que esa parte la pueden optimizar, aunque tengan en cuenta que también la compañía está dispuesta a hacer adquisiciones donde incluyan también esas adquisiciones nuevos astilleros para la marca o nuevas marcas que puedan incorporar a, digamos, el funcionamiento de la empresa, y por supuesto tener una posición de caja todavía mayor, de entre 118 y 128 millones. Pero eso no es lo interesante, sino que también nos dan para 2025 que más o menos el crecimiento sea de un dígito alto individual, es decir, significa más o menos que sea cercano al 10%, 10% ya es doble dígito, entonces más o menos aquí la compañía nos está diciendo que seguramente conseguirán entre el 8, 8,5, 9, 9,5%, es decir, cercano a ese 10%. Y también en cuanto al margen EBITDA, esperan que crezca al 19,5, es decir, como ves, si el margen va creciendo más, recuerda que al final el apalancamiento operativo hará que la compañía genere más beneficio. Y por supuesto, de aquí a ese futuro esperan invertir más, por supuesto, entiendo yo que en más astilleros, para ir aumentando poco a poco esa oferta, pero por supuesto ir aumentando esa oferta, pero de forma controlada, como ya te explicaba, y también al mismo tiempo tener una posición de caja financiera todavía mayor, de 185 a 205 millones, lo que quiere decir que más o menos si la compañía cumple estos guidance, ya luego para la parte de valoración podemos hacer nuestras propias estimaciones. Además, también recuerda que la compañía tenía, digamos, que el segmento de mantenimiento o reacondicionamiento, que son servicios que ofrece la propia compañía, y aquí es interesante para entender que también ese segmento va a ir creciendo, porque cada vez se va a necesitar reacondicionar o mantener los yates que ya hay disponibles o que ya hay vendidos, pero no solo de la marca, sino de cualquier otra marca. En este caso aquí la compañía nos habla de que a nivel mundial hay, en cuanto a yates de más de 30 metros, pues ha ido creciendo al 5,3% desde 1986 hasta 2022, lo que quiere decir que cada vez hay más yates en el mundo con potencial para reacondicionar o hacer el mantenimiento correspondiente. Recuerda que la marca también está centrada en esta parte y puede hacer el diseño interior de distintos yates o, como digo, el mantenimiento de esos yates. Y también por esta parte vemos que de yates a motor a nivel mundial, la antigüedad de esos yates, es interesante también ver la antigüedad de esos yates para ver cuántas probabilidades o porcentaje de esos yates van a necesitar pronto una actualización, una remodelación, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que al final aquí, por ejemplo, en cuanto a los que son más antiguos del 2003, podemos ver que realmente en cuanto a todo, en cuanto a toda la línea de yates de 30 a 40 metros, 40 a 50, 50 a 60, etcétera, etcétera, pues vemos que son los que más porcentaje tiene. Y todos esos que son más antiguos, normalmente lo que necesitan es un mayor reacondicionamiento, mantenimiento, etcétera, o incluso si son muy antiguos, pues seguramente los clientes quieran actualizar por comprar un nuevo yate, y es más probable que también ese nuevo yate sea un San Lorenzo. Entonces todo esto al final son cosas positivas o palancas positivas que hacen que la visibilidad de ingresos de aquí a futuro de la marca sea o tenga muchísimo potencial. Y como puede ver, al mismo tiempo también hay otros porcentajes de, digamos, barcos o yates menos antiguos, pero que por supuesto todo esto al final, según vaya pasando el tiempo, va a necesitar, como digo, ese nuevo mantenimiento. Y al final piensa que el crecimiento del mercado también de la parte o el apartado de superyates, es decir, de yates de más de 40 metros, ha crecido en torno al 16%, lo que quiere decir que también si ese mercado nuevo crece todavía más, que son yates más grandes, quiere decir que incluso la parte del mantenimiento o reacondicionamiento de esos yates, al ser de más dimensiones, pues generaría un mayor margen también por esa parte. Entonces, como ves, todo esto es positivo o son palancas positivas que ayudarían a que la marca tenga una mayor visibilidad. Luego, otro punto importante es conocer la resiliencia que tiene la compañía frente a los periodos cíclicos, en este caso a los ciclos macroeconómicos, para saber si en momentos de crisis, digamos que la compañía sufre más o sufre menos. Aquí podemos ver cómo la evolución de la compañía, que ha pasado de 57 millones a 741 millones desde 2005 a
2022 y podemos ver, por ejemplo, que en periodos de crisis anteriores, como por ejemplo 2008-2009, sí le cayó ligeramente, pero la compañía al final podemos ver que es, o podríamos considerarla como que es resiliente a momentos de crisis o momentos de incertidumbre, debido a que sus clientes, la mayoría son clientes que tienen un patrimonio bastante alto, y como puedes ver, a largo plazo eso no ha impedido que la compañía siga creciendo o siga expandiendo los márgenes. Aquí, por ejemplo, en cuanto a EBITDA le cayó un poco, pero luego consiguieron recuperarse y seguir en la senda de crecimiento para los próximos años. Y además vemos la evolución del margen, como poco a poco, al principio iba variándoles mucho los márgenes, pero después de entrar, como te digo, el CEO, reestructurar la compañía y empezar a redirigirse hacia la parte de lujo, pues los márgenes hemos visto como poco a poco en los últimos años se han ido expandiendo, y se espera que para los próximos años sigan aumentando, lo que quiere decir que eso hará que la compañía sea todavía más resiliente. Además, la compañía reconoce que son los ganadores en cuanto a yates de lujo, ¿vale? Y aquí principalmente se compara con dos competidores como son Ferretti Group y Azimut Benetti, ¿vale? Que son, digamos, dos competidores directos con la marca San Lorenzo. Y aquí podemos ver cómo efectivamente la marca ha ido creciendo al 5% anual desde 2006 a 2021, lo que ha ofrecido al final un 514 de rentabilidad, mientras que la marca de Ferretti y la parte de Azimut han crecido solo un 18 y un 14 en todo ese periodo. Al final, lo que significa es que la marca de San Lorenzo ha ido aumentando la parte de yates de lujo y ha ido creciendo a ese 5%, lo que quiere decir que al final la marca también se puede ver que tiene frente a sus competidores unas claras ventajas competitivas. Además, a modo de resumen, si quieres ver por ejemplo qué es lo que hizo en el primer trimestre, porque todavía no ha presentado el segundo trimestre de 2023, pero en el primer trimestre, por ejemplo, creció un 11% en cuanto a revenues, en cuanto a EBIT un 22%, en cuanto a inversiones decreció, es decir, redujo las inversiones un 5%, en cuanto a EBITDA creció un 21% con respecto al primer trimestre de 2022, también en cuanto a beneficio neto crecieron un 23%, y en cuanto a posición financiera aumentaron en 7,8 millones, es decir, pasando de 100 millones o 100,3 a 108,1, lo que, como ves, al final, en cuanto al primer trimestre, parece ser que los datos presentados por la compañía van demostrando que la compañía tiene esa capacidad de crecimiento, esa ventaja competitiva frente a otras marcas, y evidentemente ese reconocimiento de marca, y además eso repercute en que las ventas sigan creciendo a, digamos, tasas saludables. Luego también es interesante ver cómo ha sido la evolución trimestral de la compañía, y aquí por ejemplo nos dicen que han crecido un 88% con respecto al Q1 de 2020 y han crecido de media al 11,8% anual, y este último con unos ingresos por nuevos yates de 183 millones. En este caso aquí podemos ver la evolución trimestralmente, y también en cuanto a segmentos o parte geográfica podemos ver, como te decía, que la parte de Europa actualmente supone un 64%, América un 16%, Asia Pacífico un 11% y el resto un 7,6%. Y luego por divisiones, la parte de yates, que es la más importante, 63%, superyates un 25% y la parte de Blue Games, que era la que estaba teniendo más crecimiento, un 10,8%. Y para acabar, y antes de entrar en la parte de valoración de la compañía, es interesante también conocer la parte del backlog, es decir, la lista de pedidos de clientes o los clientes que están bajo demanda. Es decir, digamos que los clientes que están en espera para comprar o hacerse con su San Lorenzo. En este caso es bueno que la marca tenga una lista de espera grande, ya que como tiene o hace oferta de yates, digamos que limitados, pues es interesante ver que tienen clientes a la espera de que salgan nuevos yates para poder comprarlos, o que evidentemente ya han llegado a acuerdos contractuales para poder comprar un próximo barco, pero que ahora mismo está en producción. Por tanto, en este tipo de compañías, sobre todo compañías que limitan la oferta, es interesante ver que el backlog cada vez es más creciente, y en este caso aquí podemos ver que el backlog de la compañía actualmente se sitúa en 1,2 billions, es decir, que tiene automáticamente, no solo por lo que vende a lo largo del año, que recuerda que se esperaba que para 2023 vendieran aproximadamente entre 800 y 850 o 830 850 millones, pues tiene 1,2 billions de
personas o de backlog, de cartera de pedidos en espera para seguir comprando, lo que quiere decir que eso da una mayor recurrencia para los próximos años. Y por supuesto lo interesante es que al final, mirando el historial, el 92% de los clientes que están en lista de espera terminan siendo clientes finales, es decir que prácticamente del 1,2 billions que tienen ahora de lista de espera, ¿vale?, de clientes con potencial compra, que pueden ser potenciales clientes, por supuesto el 92%, es decir que es una alta conversión, terminan siendo clientes finales, es decir que terminan pagando el barco. Y al final, si bajamos también un poquito más, aquí vemos la evolución del backlog de los últimos trimestres, cómo ha pasado de 553 millones en marzo de 2021 a 1.240 millones en marzo de 2023, lo que quiere decir que al final eso hace que la compañía tenga una mayor visibilidad a largo plazo. Y por supuesto también es interesante ver la estructura de gastos que tiene la compañía, y aquí por ejemplo podemos ver que en cuanto al CAPEX nos dice que aquí está estructurado y vemos cómo se ha ido poco a poco más o menos manteniendo el total, 5,6 millones a 6 millones más o menos, pero lo interesante que lo que supone el CAPEX con respecto, digamos que a los ingresos que genera la compañía, se ha ido reduciendo. Al principio, o digamos que en 2021 suponía el 4,8 sobre los ingresos y ahora supone el 3,3, lo que quiere decir que si cada vez el CAPEX, aunque vaya aumentando, cada vez supone menos porcentaje de los ingresos, al final aumenta o hay una mayor diferencia, un mayor margen, lo que hace que la compañía, como te digo, tenga unos mayores beneficios. Una vez hemos visto el análisis cualitativo y cuantitativo de la compañía, es decir, tanto cómo ha evolucionado el modelo de negocio de la empresa y también lo que ha vendido, lo que ha generado, los márgenes, etcétera, ahora es interesante venir a Ticker para conocer o intentar asignar o hacer una valoración de la compañía lo más precisa posible de aquí a los próximos años. Entonces, de entrada, si vamos a la parte de estimaciones, recuerda que más o menos, digamos que el equipo directivo estimaba que en cuanto a guidance para 2023 más o menos iban a conseguir entre 810 y 830. Aquí más o menos los analistas estiman 820, es decir, más o menos estaría en la media entre lo que estima el equipo directivo. También en cuanto a EBITDA estimaban entre 150 y 155 millones. Los analistas estiman más o menos unos 150. Y en cuanto a beneficio neto, por un margen del 10 y pico por ciento, más o menos estimaban entre 82 y 84 millones. Los analistas estiman 84 millones, es decir, más o menos que estos datos que vemos, los que ofrece Ticker, podíamos tomarlos como, digamos, importantes porque son o se asemejan mucho a lo que estima el equipo directivo, que si vemos años atrás más o menos han ido cumpliendo con los guidance, lo que quiere decir que más o menos en cuanto a EPS, digamos que la compañía esperaría generar para 2023 2,44 de EPS normalizados. Bien, como te dije, aunque aquí no lo estás viendo por la cámara, más o menos la compañía aproximadamente está cotizando por esos 35 euros. En este caso, la compañía, si vamos a la parte de valoración, que es interesante tenerlo en cuenta, y vamos al PER, ¿vale?, vemos que actualmente está cotizando a 13,96, es decir, prácticamente 14, que podríamos decir que es uno de los puntos más bajos de este último año. Pero lo interesante que vemos que ya en este año la media es de casi 16 veces, pero de los últimos 3 años o desde que salió a cotizar a bolsa, prácticamente la media de la compañía se sitúa en 17 veces. Aún así, podemos ver que prácticamente es el punto más bajo desde la pandemia, es decir, desde el año 2020, lo que quiere decir que ahora mismo la compañía está cotizando a un múltiplo mucho más bajo, quitando por supuesto pandemia, de todo el resto de cotización. Además, la compañía, aquí la media sale 17 veces, pero para ser justos por esta compañía, piensa una cosa: estamos hablando de una empresa de lujo, resiliente, muy recurrente, que evidentemente tiene, aparte de aumento en márgenes, tiene una gran visibilidad no solo para pocos años, sino para muchos años vista. Lo que quiere decir que esta compañía al final seguramente que es, si la comparamos dentro del sector lujo, digamos que es una de las líderes del sector lujo en cuanto a yates, y si hacemos o buscamos otros comparables, pero no del mismo sector, sino de otros sectores, pero del sector lujo, ¿vale?, como puede ser, por ejemplo, Ferrari, como puede ser Louis Vuitton, como puede ser Hermès, etcétera, etcétera, que sí son empresas, digamos, reconocidas dentro de su propio sector, ¿vale?, y que son dentro y que están al mismo tiempo dentro del sector lujo, pues vemos que por esas compañías el mercado paga 35, 40, 50 veces, y evidentemente son múltiplos muchos más altos. Ten en cuenta que esta compañía, como te dije, capitaliza a 1.200 millones, es decir, es una empresa mediana.
más o menos es una mid cap, se podría considerar, lo que quiere decir que todavía hay muchos fondos que no podrían comprarla, o hay muchos ETFs que no las incorporan, o hay muchos analistas que no la tienen en cuenta, entre otras cosas, ¿vale? Es decir, no es tan desconocida como una small cap, pero no es tampoco tan reconocida como puede ser empresas mucho más grandes o de mucha más capitalización. Entonces, realmente, digamos que un múltiplo apropiado para esta compañía, sobre todo no ahora, sino para los próximos años, es decir, para, por ejemplo, 5 años vista o más, 5, 10, 15 o 20, seguramente el múltiplo apropiado para esta compañía sería mínimo 20 veces o más. Mínimo 20 veces. Y de hecho, ahora la compañía debería estar cotizando en torno a esas 20 veces, que de hecho incluso ha estado cotizando un poco o ligeramente por encima, pero como te digo, la compañía tiene menos tamaño. Entonces es normal que ahora que la compañía es más pequeña, el mercado le cueste más pagar por encima de esas 20 veces, pero seguramente para los próximos años veremos cómo incluso pueda pagar 25, no 30, no 35, no 40, sino yo me voy a quedar corto, como siempre digo, voy a ser más conservador y le voy a aplicar 25 veces de aquí a futuro. Entonces, primero vamos a ver qué precio debería de tener para 2023 si cumpliera el guidance. En este caso, la compañía, como te digo, cotiza a 13,96 y creo que más o menos la compañía perfectamente podría cotizar ahora mismo a 16 veces, 16, 17, que sería la media, ¿vale? Porque la compañía está haciendo las cosas bien, está presentando buenos resultados, no tiene deuda, tiene caja, es decir, todo eso son palancas que haría que el mercado no pague múltiplos bajos por esta compañía, sino al contrario, que pueda pagar perfectamente un múltiplo medio. Incluso voy a tener en cuenta esas 16 veces, no 13. ¿Vale? Lo que quiere decir que si en este caso, como te decía, la compañía se espera que genere para 2023 2,44, vamos a la calculadora y vamos a multiplicar esos 2,44, lo vamos a multiplicar por esas 16 veces. Estaría la compañía en 39, ¿vale? Y actualmente la compañía está en 35, ¿vale? Es decir, que de 35 a 39 hay un margen de seguridad, solo recuerda porque el mercado pague 16 veces por esta compañía, que como te digo es muy factible, ya que la compañía, como te digo, no tiene deuda, tiene caja neta, evidentemente tiene poder de fijación de precios, ventajas competitivas, ventaja de marca, también al mismo tiempo está en el sector de lujo, es muy resiliente, es decir, todo eso hace que el mercado pueda pagar fácilmente por esta compañía un múltiplo más razonable, y 16 veces es más conservador que la media que ha tenido la compañía en estos años. Por tanto, 39 ya nos está dando un margen de seguridad para estos próximos años. Pero además, recuerda que la compañía decía que esperaba crecer para los próximos años a un dígito individual alto. Es decir, podríamos más o menos estimar que en torno a ese 9, 10% más o menos, o cercano a ese 10%. Lo que quiere decir que en cuanto a beneficio por el apalancamiento operativo y aumento de márgenes, seguramente estaríamos hablando de que el beneficio neto, en vez de crecer al 9% como crecerían los ingresos, seguramente crecería al 11, al 12, al 13%. Entonces vamos a MoneyChain para saber cuál sería el crecimiento de los EPS si le aplicamos una tasa de crecimiento más o menos razonable. En este caso, 2,44, que es más o menos lo que, o digamos, el punto de partida de 2023 de los EPS que tiene la compañía. Si le aplicamos a lo mejor 10 años, por ejemplo, que sería a 10 años, porque estamos hablando de una empresa muy resiliente en este caso, y con un crecimiento del 10%, ten en cuenta que pongo el 10% porque en cuanto a EPS, la compañía ha recomprado acciones y recompra acciones al mismo tiempo. También, aparte de eso, digamos que tiene apalancamiento operativo porque optimiza costes y por tanto el margen neto cada vez es mayor. Entonces es normal que en vez de tener en cuanto a crecimiento de ventas ese 9%, en cuanto a margen neto tenga a lo mejor un 10, 11, 12, 13%, y estoy siendo conservador con un crecimiento del 10% porque podría ser mucho más. Esto quiere decir que llegaría a unos EPS de 6,33 para 10 años. ¿Vale? Recuerda, para 10 años. Entonces, si volvemos aquí a la parte de ticker y le aplicamos de aquí a 10 años, ¿y por qué he escogido de aquí a 10 años? Porque seguramente, como ves, en cuanto a EPS, más o menos ha multiplicado por 3. Lo que quiere decir que seguramente en cuanto a capitalización ya multiplique también por esas veces o más, ¿vale? Entonces, al final estaríamos hablando de que la compañía, seguramente el mercado reconocería pagar o estar dispuesta a pagar
20 o 25 veces. En este caso, si vamos aquí a la calculadora y cogemos esos 6,33, ¿vale? Tenemos en cuenta esos 6,33 y lo multiplicamos en un escenario conservador por 20 veces, estaríamos a 10 años 126. Es decir, que multiplicarías por varias veces desde los precios actuales, desde 35. Pero si es que esos mismos 6,33 y el mercado está dispuesto a pagar 25 veces de aquí a 10 años, que es mucho más factible, son 158. Es decir, 158, para que tengas en cuenta esto, si vamos aquí a la calculadora y vamos a la parte del retorno anualizado, 35 actual a ese precio futuro a 10 años, que sería 158, en este caso vamos a mirar 158 y en este caso hemos puesto a 10 años. Y sería una rentabilidad anualizada del 16,27%, lo que quiere decir que es, digamos que una rentabilidad más que interesante para una compañía muy recurrente, muy resiliente, muy predecible. Y eso no es todo, sino recuerda que a este 16,27 le tendrías que sumar aquí lo que tienes de rentabilidad por dividendo, cercano a este 2%. Y más o menos también, como hemos visto o como verás en la presentación de la compañía, ellos tienen la intención de aumentar el payout, es decir, en la cantidad de porcentaje sobre lo que genera la compañía destinado a dividendos, que esté en torno al 30 o 40%, es decir, van a destinar todavía una mayor cantidad a la parte de dividendos, lo que seguramente sería factible que este 2% de rentabilidad aumentara. Pero aún así, teniendo en cuenta eso, quiere decir que al final nos iríamos a una rentabilidad no del 16%, sino del 18% anual, incluyendo dividendos. Así que, como ves, para este tipo de compañía estamos ante una compañía que podrías prácticamente dormir tranquilo, porque digamos que la rentabilidad que obtendrías y además la recurrencia y la seguridad o visibilidad de ingresos haría que esta compañía o esta inversión sea muy interesante para invertir a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre el análisis y valoración de San Lorenzo. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.